Huele a cadáver en la izquierda española, una izquierda cada vez más ahogada en una exacerbación de wokismo, pensando que cada vez cuanto más wok compiten para ser los partidos de izquierda, creen que más votos van a cosechar, cuando sin embargo es todo lo contrario. El wokismo está en plena decadencia y la verdad que lo estamos viendo en esa competición, en estas quejas que hay incluso en la izquierda española, en esta toma de posición. Hoy, de hecho, se han quejado tanto Yolanda Díaz como Irene Montero por los engaños continuos de Pedro Sánchez, y esta no es más que una señal de que cada cual está iniciando a tomar posiciones de cara a una posible campaña electoral. Si a esto añadimos lo que ha pasado la semana anterior con esta pelea entre Vox, dentro de Vox y Partido Popular, vemos que todos los partidos en el panorama, los principales partidos nacionales del panorama político español, están bastante nerviosos, y esto me hace concluir que posiblemente están valorando la cercanía de alguna fecha electoral. ¿Es así? ¿No es así? Pero lo más curioso han sido las quejas de Irene Montero y de Yolanda Díaz hoy contra los engaños de Pedro Sánchez, que una vez más le hace la jugada para posicionarse como el más woke de todos, cuando sin embargo el mundo ya no traga esas mentiras. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar toda una serie de noticias que se han dado que son demostración de que la izquierda española se resquebraja y se ahoga en su propio adoctrinamiento, en su propio sectarismo ideológico. Venga, vamos con el vídeo. Así es, si bien en Estados Unidos el wokismo está prácticamente en decadencia, lo hemos analizado en otros vídeos anteriores, hoy la noticia la copa Google con dos noticias, dos datos importantes al respecto. Uno, que Google elimina la Semana del Orgullo de la planificación de su calendario, y por el otro lado también dice que va a renunciar a todas sus políticas de igualdad, políticas LGTBI, de inclusión y diversidad, y vuelve, digamos, a los estándares. Por el otro lado, también se ha hecho público y notorio, si vamos al Google Maps, de que fruto de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Golfo de México ya ha cambiado de nombre y se ha pasado a llamar Golfo de América. Todos estos datos son señales de que el huracán Donald Trump está realmente cambiando muchísimas cosas en la cultura americana, con una vuelta a lo esencial, a los orígenes, cosa muy diferente respecto a lo que está ocurriendo en España, donde los partidos de izquierda, buscando un posicionamiento preelectoral, porque en el fondo están, yo creo que huelen a elecciones, están jugando a ver quién es el más woke de todos, ¿no? Y hoy, hoy amanecemos con esta noticia. El PSOE pide que los caballos de la policía que patrullan por el Retiro lleven pañales, ¿no? Esa es una exacerbación de todas esas políticas de bienestar animal que tratan de humanizar a los animales, y a la hora de humanizarlos les están privando de su carácter biológico más esencial. ¿Para qué un caballo tiene que tener un pañal? No será una forma de maltrato, puesto que los caballos siempre han funcionado sin pañales y en naturaleza viven sin pañales. ¿No estaremos tratando de llevar al extremo determinadas políticas de inclusión homocentristas, ¿no? Es decir, que ponen al ser humano en el centro, ¿no? de todas decisiones, cuando, sin embargo, hay que considerar cada circunstancia. Desde luego, desde mi punto de vista, es una postura woke, al igual que lo es la postura woke, la de mantener y voy a compartir, de hecho, una noticia más, la de, en España, mantener esa diferencia, ¿no? en el de trato entre hombres y mujeres, para que el feminismo pueda mantener ese relato, ¿no? de privilegios para las mujeres, privilegios sexistas. Un privilegio entre ellos es gozar de una diferencia sustancial en la presunción de inocencia, ¿no? Y presunción de inocencia por la que las mujeres, si reciben malos tratos por parte de hombres, son víctimas y por tanto reciben toda una serie de ayudas, mientras que si los hombres son víctimas de malos tratos
por parte de las mujeres, pues esto no cuenta. Otra exacerbación del wokismo en España, y desde luego muy poco alentadora, y que nos hace ver cómo se está tratando de orientar, ¿no?, a la sociedad hacia una diversidad de condición ante la ley, es esta, ¿no? Cierra por falta de subvenciones la fundación que defendió a 820 hombres de maltratos de mujeres. Es decir, existen hombres maltratados por mujeres. ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, pues parece ser que no hay intención de equilibrar la balanza en ese sentido para que las instituciones puedan defender de igual manera los hombres de las mujeres, ¿no? Otra exacerbación de esta cultura woke que desnaturaliza al ser humano, imponiendo toda una serie de condiciones racionalizadas, acordes a unas ciertas doctrinas orientadas a conseguir privilegios para determinados nichos de la población que se convierten en votos hacia determinados partidos, sobre todo aquellos partidos que defienden esos privilegios, ¿no? Pero más allá de todo esto, tenemos un PSOE que va incluso más allá, y esta es una noticia que compartió Rosa Díez esta mañana, pues en el sumum, ¿no?, de la disonancia cognitiva, el gobierno decide conceder a Zapatero, el asesor de la narcodictadura de Venezuela, el lobista de dictaduras como la venezolana y la china, una medalla para la igualdad. Y la otra persona a la que decide concedérsela a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Anda que no habrá mujeres que estarán luchando por la igualdad. Todavía entiendo que la medalla hacia la igualdad, para la igualdad a Zapatero, podría ser justificada por el hecho de que para Zapatero tiene la misma igualdad, ¿no?, una democracia, que un gobierno totalitario y una narcodictadura como la que él asesora en Venezuela. Por eso, quizás, sí que en eso sí que defenderá la igualdad. Pero Begoña Gómez, ¿qué igualdad? Otro intento de blanquear personajes que afiliados o afines o que están dentro de la órbita del Partido Socialista Obrero Español, con el fin de mejorar el relato sobre un partido que está en total decadencia y que está dando brazadas de ahogado, pensando que, bueno, con este tipo de actos se consigue cambiar el relato, ¿no? El Ejecutivo ha creado una nueva medalla y placa para la promoción de los valores de igualdad. Vaya, está bien, ¿no?, esto de tener a unas personas a quienes promocionar para resaltar el valor de un partido e inventarse, por tanto, una medalla, ¿no? Curioso, interesante forma de utilizar el dinero público para beneficios de partido. Y qué duda cabe de que yo creo que todo esto atiende a un control del relato, posiblemente eh, con fines electorales, ¿no?, con fines a mejorar la imagen de un partido bastante desgastado por la corrupción ante un posible adelanto o una posible cita electoral que podría darse, ¿no? Y claro, pero todo esto lo están viendo los socios de gobierno, que están iniciando también a posicionarse, porque si hay un sitio del que pueden rascar votos, pues solo puede ser del Partido Socialista Obrero Español, no lo olvidemos. Sea un partido del que Sumar y Podemos pueden rascar votos, Sumar será de Podemos y del PSOE, y Podemos lo tendrá la oportunidad entre Sumar y el PSOE. Es decir, que el PSOE al final va a ser objetivo de erosión electoral también para los partidos de izquierda que necesitan garantizarse sus escaños. Desde luego, Yolanda Díaz e Irene Montero no van a poder rascar votos de partidos como el Partido Popular o Vox, lo tenemos claro, ¿no? Y claro, a partir de aquí inician a señalar, de hecho, a Pedro Sánchez por toda una serie de cuestiones, mentiras, señalándole por mentiroso incluso Irene Montero, porque Irene Montero se refirió hoy, salió con una grabación refiriéndose a algo que dijo ayer Pedro Sánchez en una intervención con respecto, en un comentario con respecto a el juicio de Luis Rubiales, donde se permitió opinar sobre la labor del juez. Otra vez una injerencia del Poder Ejecutivo dentro de lo que son las funciones del Poder Judicial. Lamentable la intervención de Pedro Sánchez señalando al juez indirectamente. Ahora lo vamos a escuchar, pero después vamos a escuchar lo que dice Irene Montero, viendo que con esta declaración Pedro Sánchez está tomando posiciones frente al feminismo, porque en el fondo quiere rascar voto el PSOE también a Podemos.
El plan de Pedro Sánchez, obviamente, convertir al PSOE en el único partido de izquierda y unificar todos los votos para no tener que lidiar con peleas internas, con reinos de taifas, etcétera, etcétera. Y es por eso que su discurso adquiere tintes feministas cuando en su partido realmente varios ministros son muy, parecen, ex ministros, parecen bastante familiarizados con la práctica de pagar a mujeres para servicios íntimos, ¿no? Curioso, esta doble moral del PSOE. Esto es lo que decía Pedro Sánchez. Porque es ahí donde menos sesgos machistas deberían existir. Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan, que no mitigan el dolor, lo hacen más profundo. Por tanto, no permitamos que una mala praxis o la falta de empatía lleven a una sola mujer a preguntarse si merece la pena la denuncia. Refiriéndose a cómo el juez del caso Rubiales pudo haber tratado a Jenny Hermoso, o que el juez incluso del caso de Íñigo Errejón pudo haber tratado a Elisa Muliá. A eso se refería básicamente Pedro Sánchez, pero viendo cómo iba a atacar Pedro Sánchez con estas declaraciones un terreno que el que se siente abanderada Irene Montero, pues Irene Montero no perdió la ocasión de intervenir con el fin de tratar de defender su coto principal de caza, que es caza de votos, obviamente, que es el feminismo. Y esto contestaba hoy Irene Montero. Discurso que hace ahora, porque ahora hay mucha gente que se ha dado cuenta de que hay justicia patriarcal, pero cuando había que decir que había justicia patriarcal era cuando estaban haciendo una ofensiva reaccionaria contra la ley solo sí es sí y había que pararles en lugar de dejarles pasar. Y sin embargo, lo que en ese momento hizo Pedro Sánchez y el PSOE es dejarles pasar porque creían que así no les tocaría a ellos, ¿no? Y que si realmente estuviesen convencidos de que hay que acabar con la justicia patriarcal, tomarían las medidas necesarias de formación, de especialización de la justicia, de democratización del poder judicial para que realmente podamos tener una justicia feminista, y eso no está ocurriendo. No solo eso, sino que tenemos a un partido socialista en el gobierno, incluso a una ministra de Igualdad, que ha vuelto 20 años atrás al discurso de denuncia, porque esa es la única forma de acceder a tus derechos, cuando precisamente la ley solo sí es sí lo que hace es garantizar a todas las víctimas muchas puertas de entrada seguras, denuncien o no. Y eso es lo que deberíamos estar contándole a las víctimas desde las instituciones, que si no denuncian también tienen derechos y que el Estado les protege y les cree y les garantiza derechos. Entonces, bueno, pues desde luego bienvenido, ¿no? Este discurso, pero porque es bueno que reconozcan la realidad, pero me parece que es producto de que les gusta ir a donde la gente ya ha llegado a un sentido común sin además estar comprometidos con hacer transformaciones, y eso es un problema. Eso es un problema para el feminismo y es un problema para las mujeres y es un problema para España. Por eso necesitamos pues que haya una izquierda fuerte para que se puedan hacer las cosas feministas y las leyes feministas y las políticas públicas feministas que el PSOE muchas veces no quiere hacer, pero si se le obliga, acompaña en el proceso. Esto es lo que decía Irene Montero refiriéndose a Pedro Sánchez. En su tuit decía: Pedro Sánchez se ve débil y por eso dice cosas feministas, pero cuando tuvo que parar la ofensiva reaccionaria y machista del Poder Judicial y mediático contra la ley del solo sí es sí, les dejó paso y dijo que el feminismo molestaba a sus amigos. Y claro, viendo ese posicionamiento también, Yolanda Díaz hoy ha querido arremeter contra el gobierno por enterarse a través de la prensa de que la reforma del salario mínimo interprofesional, esa subida de 50 euros, la que ella quería colgarse la medalla por fines electorales, se ha dado cuenta de que, por el otro lado, implicará una tributación por parte de todas las personas que cobren el salario mínimo interprofesional, que además estarán obligadas a tener que realizar la declaración de la renta. Esto es lo que decía Yolanda Díaz hoy. Gracias, Fernando, por su pregunta. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Y sí decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. En fin, diciendo que esa subida, si es sujeta a tributación, no es por Sumar, sino es por el PSOE, ¿no? Teníamos aquí un meme que han publicado al respecto, que explica un poquito cuál es la situación. Hemos subido el salario mínimo 50 euros, todo aplaudiendo. Muchas gracias, sois el gobierno de la clase trabajadora.
os obligaremos a tributar por IRPF para quitaros esos 50 euros subnormales. Muchas gracias, sois los mejores y que se joda la ultraderecha. Bueno, más o menos es así. Estuve leyendo que de esa subida de 50 euros al tributar IRPF parece ser que podría suponer una resta de 21 euros, ¿no? Casi la mitad que se la llevaría el Estado. Es decir, te parten las piernas para después darte las muletas y se esperan que les dé las gracias, ¿no? Por ser tan buenos que te dan una muleta, ya que tienen la pierna rota, ¿no? Te crean la necesidad para después quitarte por el otro lado. Es tremendo y así lo justificaba Pilar Alegría. Pues una pura decadencia de esta izquierda que no es capaz de darse cuenta en el delirio en el que vive, de la disociación con respecto a los españoles, que los españoles ya no se creen sus mentiras, ¿no? Que son imposibles de creer. Así trataba de hacer creer lo que no se puede confiar la misma Pilar Alegría. Este salto tan importante hay que explicarlo porque creo que es una noticia buena y especialmente dirigida a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Y creo que además cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que el utilizar, ¿no?, esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso. Y creo que esto también es importante que se traslade. Lo digo porque muchas veces se escuchan comentarios sobre es la parte que... Y creo que dentro de esa pedagogía... Vamos, que te están diciendo que te están dando 50 euros más, pero ellos no se están llevando nada. Te lo llevas tú porque tendrás mejores servicios al final, porque con ese dinero que tú pagarás a Hacienda, esto te permitirá recibir un mejor servicio médico, tener mejores carreteras, que tus hijos puedan estudiar, etcétera, etcétera. Así tratan de manipular a la opinión pública y frente a esta manipulación se ha hecho viral la declaración de el alcalde de Ourense que decía esto ayer sobre el funcionamiento público, que deja muy claro y en evidencia todos los engaños de Pilar Alegría y lo que hemos escuchado hasta este momento. ¿Tú dónde se come ese discurso? Si lo público fuera lo mejor, si lo público fuera lo más eficaz, los equipos deportivos serían públicos y habría oposiciones para lateral derecho del Real Madrid. Habría oposición para lateral derecho del Real Madrid. Así funcionaría el fútbol. ¿Te imaginas un fútbol funcionando de esta manera? ¿Cómo competirían esos equipos con el resto de equipos del mundo? Pero no las hay, porque es una aberración. ¿Me entiende? O sea, dicen ustedes que lo público es lo mejor porque sí. Pues haga un equipo de fútbol público. A ver, desciende temporada sí, temporada tal. Empieza en primera división y acaba en regional preferente. Pues nada mejor para terminar este vídeo, esta reflexión de que cada vez que los políticos traten de meter mano a lo público, traten de condicionar nuestra vida, desde ponerle pañales a los caballos, a imponer que las mujeres tengan un trato preferente ante la ley en cuanto colectivo minoritario y víctimas del machismo, o simplemente apelar a una justicia que tiene que ser intervenida, o a la necesidad de un salario mínimo, porque si no, las empresas se aprovecharían de los trabajadores. Todos estos inventos colectivistas siempre han traído fracaso, miseria, hambre, y en los países en los que se ha añadido a la tiranía, pues por supuesto, muerte y corrupción. ¿Qué puede salir mal de una izquierda que se pelea para ver quién es más woke, quién es más intervencionista y quién cree que puede hacer lo mejor para los ciudadanos, como si los ciudadanos no fuésemos suficientemente maduros como para administrar nuestros propios recursos mejor de cómo podría hacerlo el Estado? ¿Quién mejor que tú sabe lo que necesitas tú en tu casa para ti, verdad? Pues para reflexionar. Pero ahora viene a ti la palabra y me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que un equipo de fútbol público podría funcionar y sería competitivo? Y si no lo fuera, entonces, ¿por qué creer que ciertas políticas que traten de imponer una serie de elementos de igualdad tienen por qué convertir en la sociedad en más progresista y mejor y tienen que traer progreso? ¿Realmente crees que puede traer progreso este tipo de política? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, porque así recibirás el aviso en el momento en el que decida publicar el próximo vídeo, que será muy pronto. Chao.
Thank you.